Están conectando. Hola, hola. Veo ya hartos conectados. Veo Hardy, Montserrat, Carlitos, Joana, Rodrigo, Rojas, Carla, María Angélica también. Sé si mientras, antes de comenzar, pueden dejar ahí desde dónde nos están viendo en el chat. Desde qué tienda o de qué gerencia son. Veo ahí a Roxana. Hola, hola, buen día. Buenos días. Hola, buenos días. Carlita desde Iquique, Hola. María Osorno, Angélica de que fue. Osorno. Sí. Hola, buenos días. Rodrigo, Zona Norte. Hola, Rodrigo. Zonal. ¿Cuántas? Buen día. Evelyn. Hola, hola. ¿Cuántas personas hay hasta ahora, Gaby? 30. Ya, perfecto. Yo creo que en unos 2 o 3 minutitos más ya comenzamos como en honor al tiempo. Hola, Pedro. Ah, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, te vemos, te Sí, te vemos. Ah, ya. escuchamos. Qué Te ves bueno, y qué te bueno. escuchas. Sí. Me digan que Pedro está aquí en la charla. Está. ¿Cómo ¿Quién estáis, dijo Javi? eso? La Nati. ¿Cómo están? Buen día. Hola. Hola, Buenos buen día. días. Hola. Ah, ¿te llega el sol en la cara, Erika? Sí. Hola, buenos días. Oye, no Hola, puedo Andrea. encontrar a Erika, no sé dónde está. La estoy buscando y no. Ahí está la de Erika. Ya la veo, ya la veo. Veo a Julia ya. La Joana ya estaba conectada. A Dani Quilodrán, Felipe, Luis. Siguen ingresando a la sala, Javi. Ya, súper. Hola, Claudio, buenos días. Ya, un minutito más y ya podríamos comenzar y ahí de a poquito se van a ir conectando más personas, ¿ya? Para que alcancemos bien con el tiempo. Hola, América de Maipú. Rosita, hola, Alondra. Fernando, Natalia Fuentes. Hola, buenos días. Hola, Buenos días. Felipe. Hola, hola. Buenos Desde el días. centro de distribución, hola Felipe. Hola, 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 ¿qué buenos tal? Buen días. día. Hola. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Hola Félix, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, Hola, también, buenos días. gracias. Qué Hola, bueno, buenos qué bueno. días. Javi, ¿te parece que por honor al tiempo comencemos? ¿Ya sola? Ya, sí, perfecto. Ya hay 52 personas conectadas. Ya, ahí se van conectando entonces de a poquito y vamos viendo el tema de los micrófonos. La idea es que se mantengan apagados y ya después, obviamente, cuando sea el momento, pueden prender. Entonces, Te muteaste, Javi, te muteaste.
Ahí sí, ¿me escuchan? Ahí sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, qué bueno. Ya, chiquillos, entonces vamos a comenzar. Hola a todas y todos, me presento, mi nombre es Javiera Bravo, yo soy analista de atracción de talento, trabajo en la gerencia de personas, así que nada, les doy la bienvenida hoy día a esta instancia y también les agradezco por haberse tomado el tiempo de estar hoy día conectados. Así que, bueno, lo que nos convoca y como ya se ha hecho un poquito habitual, hoy vamos a tener un nuevo webinar que está relacionado y habla un poquito de algunos de nuestros 4 valores. Como ya saben, desde el 2017 se han ido hablando de diferentes temáticas, por ejemplo, como diversidad e inclusión, el 2021 con mucho más foco y, bueno, ya como equipo de talento, diversidad e inclusión desde el 2021-2022, que hemos estado aportando también con diferentes instancias en relación a esto, y dentro de esas instancias han estado esta serie de webinars que, como les comentaba, han estado ligados a estos 4 pilares, ¿ya? Así que, bueno, dentro de esos webinars veo hartos nombres y hartas caras que se han repetido a lo largo de esta serie de webinars, y esa es la idea en el fondo, y lo que se ha logrado, que nos ha permitido como crear este lenguaje común e ir aprendiendo juntos de temas súper importantes que están ligados a las personas, ligados a esa relación con el otro, y eso nos ha permitido generar empatía y comprensión en esa relación con las personas, ¿ya? Esos son 2 conceptos súper importantes el día de hoy y están ligados, por ejemplo, a este cambio que tuvimos hace poquito, que si bien es un cambio de imagen, tiene un trasfondo detrás y habla de este reinventarnos, de este cambio constante, ¿cierto? Pero siempre considerando las necesidades y abrazando la diversidad y las diferencias de cada persona que trabaja en Corona. Y obviamente la idea de eso también es que se vea reflejado hacia afuera, por ejemplo, a nuestros clientes, ¿ya? Así que el tema que se va a tratar hoy tiene que ver con esta relación con las personas, esa relación con el otro, también está ligado a diversidad e inclusión, y también habla de un cambio, es un cambio que está reciente y es un cambio positivo para las personas diagnosticadas con TEA, que es el trastorno del espectro autista, ¿ya? Y también de sus cuidadores, ya ahí vamos a ir ahondando un poquito más en lo que es la ley después, y eso nos va a permitir, como les comentaba, generar este lenguaje común, hablar de este tema con el respeto y la seriedad que requieren, y fomentar la no discriminación, la diversidad y la inclusión, y por sobre todo, y el tema central de hoy día, ¿cierto?, es hablar de este tema ya desde el ámbito legal, en un espacio seguro, y también un poquito más personalizado para nosotros como empresa. Así que el tema de hoy es la ley TEA y sus implicancias en el ámbito laboral, y para eso tenemos 2 tremendas invitadas. Está hoy día con nosotros Constanza Larena. Ella es abogada, especialista en género, diversidad e inclusión, y ella nos va a comentar y nos va a explicar la ley en palabras un poquito más simples. Y también está Nora Urra, ella es terapeuta ocupacional, también se especializa en neurodiversidad, y ella nos va a dar una pincelada de algunos conceptos claves que hay que conocer cuando hablamos de TEA. Así que antes de darle la bienvenida a las chicas, les voy a pedir que si van surgiendo dudas, las dejen en el chat, y si es que no las quieren escribir ahí, bueno, las guardan, y luego al final vamos a tener un ratito para responder algunas preguntas, así que ahí las pueden hacer ya activando sus micrófonos, ¿ya? Así que eso, chicos, y Constanza y Nora, bienvenidas. Muchas gracias, Javiera. Vamos a iniciar entonces con esta charla relacionada a la ley TEA, que por lo demás me gustaría destacar que es una ley muy importante porque deposita también el esfuerzo de personas que son parte, digamos, del trastorno del espectro autista y familias de personas con TEA que participaron en la creación de esta ley para mitigar las necesidades de apoyos específicas que tenían para su inclusión y promover además la visibilidad de ellos como parte de una neurodiversidad y no como personas enfermas. Entonces, iniciemos con la presentación. Bueno, vamos a partir, ¿verdad?, por lo que es el objeto de la ley. Primero, esta ley fue creada para asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades para las personas con trastorno del espectro autista, resguardar la inclusión social de los niños y niñas, adolescentes y adultos también con
trastorno del espectro autista, eliminar cualquier forma de discriminación que pueda haber con este colectivo, promover un abordaje integral de estas personas en el ámbito social, de salud y de educación también, y por sobre todo también concientizar a la sociedad sobre esta temática, visibilizándola, como bien comentábamos, como parte de una neurodiversidad. La siguiente, por favor. Bueno, antes de iniciar, digamos, duro con lo que es la ley, es súper importante que tengamos en cuenta algunas definiciones que esta nos presenta. La ley tiene varias definiciones, sin embargo, para efectos prácticos de esta instancia, vamos a detenernos más que nada en dos de estas definiciones. En primer lugar, lo que es una persona, digamos, con TEA, cómo se caracteriza en sí mismo. Y bueno, las personas, ¿verdad?, con trastorno del espectro autista presentan ciertas características comunes. Hay que tener en cuenta que son parte de la diversidad en el neurodesarrollo típico y que manifiestan características comunes, como yo les comentaba. En particular, dificultades significativas en lo que es la iniciación, la reciprocidad y la mantención de la interacción social. Vale decir que estas personas presentan algunas dificultades, todavía eso, presentan algunas dificultades para iniciar la interacción social y para comprender algunas normas sociales. Por ejemplo, la toma de turnos dentro de una conversación, el lenguaje corporal o las expresiones de la otra persona con la que se está comunicando, y también, por ejemplo, el mirar a los ojos, el contacto visualmente, estoy en la conversación. Además, tenemos dificultades con respecto a la comunicación social al interactuar con los diferentes entornos. Podemos ver personas con trastorno del espectro autista que de hecho tienen muchas dificultades para adquirir el lenguaje hablado, por lo que a veces ocupan ciertos métodos de comunicación alternativa para poder expresarse. Y también otro rasgo muy particular de las personas con TEA es esta comunicación más bien concreta, ¿cierto? Son personas muy concretas y por lo tanto de repente es un poco difícil comprender comunicaciones que se basan en la abstracción, como los dichos o las bromas que de repente nosotros decimos que son un poco complejas de pronto para poder entender para estas personas. Y por último tenemos también lo que son conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Un poco en línea con lo que me veníamos hablando, muchas personas con TEA también tienen una rutina bastante rígida, por lo tanto enfrentar ciertos cambios que se puedan dar en el medio puede ser un desafío para estas personas, y también tienen ciertos intereses limitados en el sentido, no que no les puedan interesar muchas cosas, sino que usualmente hay un área de interés que les gusta mucho. Por ejemplo, va a variar de persona en persona. Podemos dar un ejemplo, no sé, que les guste a una persona los dinosaurios, pero de los dinosaurios se hacen completamente expertos, se informan muy bien acerca de esas temáticas. Entonces a eso nos referimos, que tienen como estos intereses más bien limitados o repetitivos también. En algunos casos existen personas con trastorno del espectro autista que también tienen cierta digamos como hipersensibilidad sensorial. ¿A qué nos referimos con esto? De que son más sensibles a ciertos estímulos. De repente un ruido que a mí no me parece necesariamente molesto, para esta persona puede significar ahí algo mucho más molesto, que puede estar ahí interrumpiendo lo que está realizando, o al contrario, tienen una hiposensibilidad, o sea que requieren un estímulo más fuerte para recibir ese input, ¿verdad?, sensorial y poder interactuar con ese medio. Y en algunos casos particulares también existen personas con trastorno del espectro autista que pueden tener discapacidad intelectual. Esto no es como norma, hay personas que de hecho tienen un desarrollo intelectual más típico o inclusive superior, pero en algunos casos también tienen discapacidad intelectual. Ahora es súper importante comprender que todo esto que yo les comenté, que son más bien características comunes del trastorno del espectro autista, es que esto, como bien dice su nombre, es un espectro. ¿Y qué quiere decir que es un espectro? Que hay una tremenda variabilidad de cómo cada persona expresa cada una de estas características. No todas son igual y pueden que en mayor o menor medida tengan dificultad en alguno de estos campos que yo les comenté. Ahora sí, por favor, pasamos a la siguiente. Otra definición importante que nos entrega la ley y que se van a dar cuenta luego
con mi compañera Constanza, de que es uno de los agentes importantes que siempre he mencionado, es lo que es la persona cuidadora, que la vamos a entender, ¿verdad? Como aquella que proporciona asistencia en actividades de la vida diaria. Puede ser en el traslado de las personas, en su cuidado y aseo personal, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? La siguiente, por favor. Ya. Esto que yo les pongo acá, que es la neurodiversidad, es de hecho uno de los principios de esta ley. Y la neurodiversidad, en palabras simples, reconoce, como bien uno puede dilucidar de su nombre, las diversas formas de sociabilidad, aprendizaje, atención, desarrollo emocional y conductual y otras funciones neurocognitivas. De alguna forma, y aunque puede sonar obvio, pero no lo es, reconoce que todos los cerebros funcionan de una forma distinta. Y dentro de esta neurodiversidad vamos a encontrarnos con dos conceptos importantes que vienen a ser lo neurotípico, que vamos a entenderlo como aquellas personas que tienen este aprendizaje, capacidad de socialización, desarrollo emocional, etcétera, que viene de alguna manera con los procesos más estándar o más típicos, que podríamos decir que son las personas que por ejemplo, se desarrollan de forma más estándar, ¿verdad? Y de forma contraria o a la par, ¿verdad? Tenemos lo que son las personas neurodivergentes que se escapa de lo neurotípico. Y es en este grupo donde nosotros vamos a encontrar las personas con trastorno del espectro autista, pero no solamente ellos, sino que también se considera a las personas con dislexia, discalculia o inclusive con personas con trastorno de déficit atencional e hiperactividad, entre otros más, digamos, son las otras formas en cómo el cerebro también procesa este tipo de funciones. Bien, vamos a continuar entonces. Bueno, ¿qué aspectos abarca la ley? En este caso lo vamos a decir de forma bastante general para luego entrar con una mayor profundidad. La ley abarca principalmente 4 aspectos. En primer lugar, lo que tiene que ver con los deberes del Estado. Y como deber del Estado es, verdad, promover el goce y el ejercicio de los derechos de las personas con TEA en igualdad de condiciones con los demás y asegurar la inclusión social educativa y, por supuesto, disminuir y eliminar las barreras y la discriminación. También adopta las medidas necesarias para prevenir y sancionar el abuso de la discriminación, impulsa la investigación científica acerca del trastorno, realiza campañas también de concientización sobre el mismo, fomenta la detección temprana, que es muy importante para la estimulación del desarrollo de las personas TEA, que pueda ser detectado oportunamente. Vela también por la provisión de servicios de apoyo que fomenten la autonomía de las personas con trastorno del espectro autista, y un aspecto súper relevante también es que fomenta la capacitación y el desarrollo de protocolos de actuación para funcionarios y funcionarias públicos, y también promueve el uso de herramientas de comunicación aumentativa y alternativa para niños y niñas de hasta 9 años. Eso entre algunas otras cosas. Con respecto a la salud, ¿qué es lo que tenemos? Lo estamos diciendo, ¿verdad?, a grandes rasgos. Primero, se va a promover el acceso a la detección de señales de alerta del trastorno del espectro autista, esto favoreciendo lo que veníamos hablando de la detección temprana para que sea oportuna. Va a recibir también derivaciones de casos con sospecha de trastorno del espectro autista que vengan de establecimientos educacionales. El derecho a solicitar también voluntariamente la calificación y la certificación de la discapacidad, en caso que la persona, por supuesto, así lo quiera realizar. Y también va a permitir el acompañamiento por parte del cuidador o cuidadora a cualquier edad dentro de lo que son los servicios de salud. En educación, tenemos que la ley asegura una educación inclusiva y de calidad y que promueva también que se generen condiciones necesarias para el acceso y la participación de las personas con trastorno del espectro autista, dado que en algunos, digamos, en algunos recintos educacionales no se estaban recibiendo a niños con trastorno del espectro autista, por eso la ley viene un poco a promover el acceso de estos niños y niñas a la educación.
y también acciones formativas destinadas a profesionales y asistentes de la educación que les permitan adquirir herramientas para apoyar a las personas con trastorno del espectro autista, porque podemos tener todas las ganas, toda la intención de poder incluir a las personas con trastorno del espectro autista, pero si no tenemos las estrategias para poder hacerlo, vamos a caer en una constante frustración. Y por último, un aspecto importante que abarca la ley es directamente lo laboral, que para ello los voy a dejar con Constanza, mi compañera, quien va a interiorizar bastante más en esta materia. Muchas gracias, Norita. Bueno, bienvenidos todos y todas. Bueno, yo quiero abordar justamente lo que es lo laboral, o cómo esto nos va a impactar finalmente en nuestro lugar de trabajo, qué es lo que pasa al respecto de esta nueva ley. Y esta ley, la 21.545, agrega un nuevo artículo al Código del Trabajo. Y la verdad es que yo se los dejé ahí, obviamente, porque es lo que la ley dice, pero esto, usted quizás quizá hay algún abogado o abogada, no lo sé, pero es bien latero. Entonces yo quiero explicarles lo que en palabras simples, en palabras más amables, lo que finalmente dice este nuevo artículo agregado, el artículo 66 quinquies, que igual lo pueden ahí buscar. Y se los voy a leer brevemente, pero lo vamos a desmenuzar, lo vamos a explicar en palabras un poco más sencillas. ¿Y qué finalmente que nos dice ahí, como se los dejé ahí un poco más puro y duro? Nos dice que los trabajadores, trabajadoras dependientes por el Código del Trabajo, el Estatuto Administrativo, incluso los funcionarios municipales, que sean padres, madres, tutores legales, etcétera, que tengan algún hijo, hija debidamente diagnosticado con trastorno del espectro autista, van a estar facultados para asistir a emergencias en los lugares educacionales, y ahí nos dice un poquito más este nuevo artículo, el 66 quinquies. Pero yo les quiero hablar, como les decía, quiero ir desmenuzando este artículo, ahí pasemos a la siguiente diapositiva, y qué es lo que nos dice finalmente, o cómo lo podemos traducir. En primer lugar, este artículo o esta nueva legislación va a regir para trabajadores y trabajadoras que estén regidos tanto por el Código del Trabajo, por el Estatuto Administrativo y para funcionarios y funcionarias municipales. ¿A qué me quiero referir con esto? Si a mí me rige la ley del Código del Trabajo, si trabajo, por ejemplo, en una empresa, en este caso como ustedes que son de Corona, me rige el Código del Trabajo, por ende yo tengo el poder acceder a este derecho, a esta nueva facultad. Quienes están regidos por el Estatuto Administrativo son los funcionarios públicos, por ejemplo, qué sé yo, Tesorería General de la República, Servicio de Impuestos Internos, todos los servicios que sean del Estado también les va a impactar este derecho o esta facultad. E incluso a los trabajadores que son, o funcionarios más bien, de municipalidad. Entonces, a todas estas personas nos va a entrar a regir este nuevo artículo y por ende también le va a implicar a los empleadores y empleadoras. ¿Y qué es lo que nos dice finalmente? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el derecho, la facultad que nos dice la ley? Nos dice que para trabajadores y trabajadoras que sean padres, madres, progenitores, progenitoras, tutores legales, de menores de edad que estén debidamente diagnosticados con trastorno del espectro autista, tendrán el derecho a concurrir a emergencias que afecten a sus hijos o hijas en sus establecimientos educacionales. Ahora ustedes me dirán, pero Constanza, ¿qué significa que estemos en una emergencia? Vas a ir a la siguiente diapositiva, Gaby. ¿Qué se entiende por emergencia? Acá la ley en particular no lo dice, sino que fue un dictamen de la Dirección del Trabajo que empezó ahí a desmenuzar un poquito más, y dice que emergencia se entiende por todo suceso, accidente que sobreviene una situación de peligro o un desastre que requiere una acción inmediata. ¿Qué significa esto? Que la facultad que ustedes van a tener de salir del trabajo en caso de que tengan un hijo o una hija debidamente diagnosticado, o incluso para un tutor legal, para un padre, una madre, un progenitor, va a aplicar a todas aquellas situaciones que impliquen la ocurrencia, o que impliquen que ocurrió un hecho intempestivo, importante, que amenace la integridad física o psíquica de aquel niño, niña o adolescente, en sus establecimientos educacionales, donde, por ejemplo, estén cursando la enseñanza parvularia, o enseñanza básica, o enseñanza media. Eso habilita finalmente a los trabajadores a poder abandonar sus labores, a poder irse del trabajo, porque lo que hace esta ley es que
prevalece la integridad física de los niños y niñas, de los adolescentes también, y psíquica de adolescentes también diagnosticados con trastorno del espectro autista, por sobre mis obligaciones contractuales. Entonces, en esos casos yo voy a poder salir, que me informen a mí. Yo les voy a ir explicando un poquito más. Respecto al tiempo, no, devuélvete para atrás, no me hagas. Respecto al tiempo ocupado para esa emergencia va a ser considerado como trabajado. ¿A qué me quiero referir con esto? Si ustedes tienen un hijo o hija diagnosticado con TEA y los llaman del colegio, los llaman del lugar donde los niños están estudiando y les dicen, está pasando esto, ustedes salen del trabajo y ese tiempo que ustedes ocupen para ir a atender a su hijo o su hija va a ser considerado como trabajado. Eso significa que el empleador de ustedes o empleadora no puede hacer descuento en sus remuneraciones por ese momento que ustedes no estuvieron. Eso significa que es trabajado, es ese momento que yo fui, atendí a mi hija, a mi hijo, lo estuve ayudando a que saliera de esa crisis. Vamos a ir desmenuzando un poquito más. Dale nomás a la siguiente diapositiva. ¿Qué más nos dice la ley? El empleador o empleadora, mi jefe, la organización donde yo trabajo, no podrá considerar la ida, la concurrencia del trabajador o trabajadora a esta emergencia como una salida intempestiva o injustificada. ¿A qué me quiero referir con eso? El trabajador o trabajadora está justificado. Si yo salgo intempestivamente, incluso sin avisar, me voy de mi lugar de trabajo porque me llamaron que mi hijo o mi hija está con esta situación, yo puedo salir del trabajo intempestivamente y no se va a considerar como una salida intempestiva o injustificada porque el trabajador está justificado. ¿A qué me quiero referir con eso? Que mi empleador, mi empleadora no puede configurar ninguna causal de despido o término de contrato, como lo quieran decir, que hay una causal en el Código del Trabajo que está en el artículo 160, que dice que en el fondo me podrían despedir sin derecho a indemnización cuando yo llego y salgo de mi trabajo sin justificación, etc. Estoy justificada en este caso. Estoy justificado en este caso. ¿Qué más nos dice la ley? Que finalmente esto no lo dice tan explícitamente, pero es importante considerarlo porque esta nueva normativa lo que hace es fortalecer la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar, porque finalmente resguarda la integridad de niños, niñas y adolescentes diagnosticados con trastorno del espectro autista, junto también, como decía mi compañera Nora, con fortalecer la integración al sistema escolar. Es decir, la idea de esto no solo es que el padre, la madre, el tutora, etcétera, pueda salir y atender una necesidad que pueda estar pasando respecto a una emergencia de mi hijo o de mi hija, sino que sepan también en ese colegio, en ese liceo, en esa escuela, etcétera, que que en caso de que pase una emergencia, sé que el padre, la madre, quien sea, va a poder venir a contener también, ayudarnos a contener y ayudar a que este niño, niño, adolescente pueda salir de esta crisis. Pueda salir quizás, porque puede ser física, puede ser mental, puede ser psíquica. Y eso también ayuda a que los establecimientos cuenten quizás, porque de repente no todos contamos con todas las mejores herramientas para atender estos casos, y sabemos que sobre todo, de repente personas con trastorno del espectro autista necesitan la persona con la que más están, que les da mayor contención muchas veces. Entonces eso nos puede ayudar, nos puede facilitar. Y permite, por cierto, conciliar la vida laboral y familiar. Permite que yo concilie mi trabajo, ¿cierto? Entonces eso también nos va beneficiando. También, ¿qué nos dice la ley? La oportunidad para hacer uso de esta facultad. ¿A qué me refiero con la oportunidad para hacer uso de esta facultad o este derecho? El padre, la madre, el progenitor, etcétera, la persona que tenga bajo su cuidado un niño, niña, adolescente que esté diagnosticado con TEA y que esté cursando su etapa escolar, ya sea parvularia, básica o media, y que esté afectado por una emergencia que ponga en riesgo, por cierto, su integridad física o psíquica, va a poder ir a esta emergencia, a ese lugar en el colegio, a ese lugar en el liceo, a ese lugar en la escuela. Va a estar, obviamente que esto facilita que los padres, las madres, los tutores puedan ingresar también. Dale nomás, Gaby, a la siguiente diapositiva. Respecto al tiempo autorizado, usted me va a decir, bueno, Constance, ¿cuánto tiempo tengo yo para estar en ese momento? ¿Qué hago? Porque puede que se demore 1 hora, como puede que me demore 5. El tiempo, y esto quizás no lo dice tan explícitamente la ley, y por eso ahí la DT, ojo, la Dirección del Trabajo hizo un dictamen donde explicó y desmenuzó, igual como lo estoy haciendo yo, este artículo,
y nos dice que el tiempo autorizado que tiene el trabajador o trabajadora para ir al establecimiento educacional y concurrir a esta emergencia va a ser el tiempo en que medie entre que al padre, madre, tutor, etcétera, le comunican esta situación, que reciba la noticia o la comunicación de que su hijo o hija o el menor de edad está, niño o niña adolescente está con una emergencia, y el que salga de este estado que se encuentra y que quede a salvo su integridad. La ley nos señala, por eso les vuelvo a repetir, la ley en este artículo 66 quinquis no señala un lapso determinado. Por eso la Dirección del Trabajo vino a explicar cuál es el tiempo. El tiempo es entre la comunicación y el tiempo en que mi hijo o hija salga de estado y está a salvo. Y ese tiempo va a ser considerado trabajado. El tiempo en que yo vaya, la ayude, lo ayude. Ya por último, esta normativa que se fue incorporada al Código del Trabajo, que independiente, que además rige, ojo, que independiente que esté solo en el Código del Trabajo, si ustedes conocen tienen algún pariente que trabaja en el servicio público, en una municipalidad, también les rige. Ahí probablemente en el estatuto administrativo van a tener que hacer una incorporación señalando como la normativa del 66 quinquis también va a regir para este servicio, para las municipalidades, etcétera, pero esto rige, esto ya es señalado por el mismo artículo. Incluso no deberían incluso hacer ninguna modificación porque lo dice ya el nuevo artículo. Y es irrenunciable. ¿A qué me quiero referir con esto? Que yo no puedo decir, en el fondo, claro, puedo yo no acudir a la emergencia, pero no significa que yo pueda renunciar a este derecho. El derecho lo voy a tener siempre. Hay derechos que son irrenunciables, hay derechos que no son irrenunciables que están establecidos en el Código Civil. Este es un derecho irrenunciable, para que ustedes lo sepan y en caso de que tengan una situación así, puedan ocuparla, puedan hacer uso de ella. Ahora yo les quiero hablar un poquito, bueno, de los derechos y responsabilidades que vamos a tener los trabajadores y trabajadoras, que básicamente les quiero como resumir lo anterior, pero un poquito más sencillo también. En primer lugar, dale nomás a la próxima diapositiva, Gaby. Gracias. Vamos a tener el derecho a salir del trabajo en caso de emergencia. Lo mismo que les decía antes. Los trabajadores y trabajadoras van a tener el derecho a salir de su trabajo en caso de una emergencia con su hijo o hija debidamente diagnosticado. Cuando yo les digo debidamente diagnosticado, la ley tampoco hace no dice qué significa debidamente diagnosticado, solamente dice eso. Y la DT la verdad que tampoco hace explica también cómo a qué se refiere con eso. Por ende, el debidamente diagnosticado va a ser que un certificado médico nos puede servir, y ahí voy a ir explicando un poquito más eso, pero finalmente es que el niño o adolescente esté diagnosticado con TEA. ¿Y cuál es el derecho? A salir de mi lugar de trabajo. Esa es mi facultad, a concurrir a la emergencia que afecte la integridad de estos niños, niñas, adolescentes en los establecimientos educacionales. Ojo con eso. ¿Qué otro derecho tenemos? La oportunidad para hacer uso de esta facultad, que también se las mencionaba antes, que podrán hacer, la facultad se refiere a la oportunidad, es que los padres, madres, tutores legales, progenitores, persona que tenga el cuidado personal de un niño o niña adolescente, que no siempre va a ser el padre o la madre, puede ser, puede no ser. Puede ser una abuela quizá, un abuelo que tenga el cuidado personal. Ojo también con eso. El cuidado personal acá también rige. Que tengan el cuidado personal de un niño o niña adolescente diagnosticado con TEA, que se encuentre en su establecimiento educacional nuevamente, que tenga una situación de emergencia, van a poder hacer uso o van a poder concurrir a esa emergencia. Y van a poder hacer uso finalmente de esta facultad. Ya sea en etapa parvularia, en etapa básica, en etapa media, etc. Como les explicaba lo que era esta emergencia. Dale nomás a la otra diapositiva. El tiempo, nuevamente, y esto les quise dejar, yo sé que se los dije antes, pero les quise dejar estos derechos como bien establecidos para que ustedes sepan, ya, tengo el derecho para salir en mi lugar de trabajo, estas son las características que tengo en el momento que yo pueda salir, el tiempo para hacer uso, como se los mencionaba, va a ser el que medie entre que se le avisa al tutor, al padre, a la madre, que su hijo o hija se encuentra en una emergencia, y el tiempo en que ese hijo o hija salga de esta emergencia. Y como ahí les dejaba, la ley nos señala un lapso determinado. Ustedes no les puede decir su empleador, ojo con esto, no les puede decir, usted, ok, vaya, tiene 2 horas. Porque el empleador o empleadora no me va a poder, entre comillas, autorizar, porque yo puedo salir independiente que yo le pueda decir a mi jefa, ¿sabe qué? Me acaban de llamar del establecimiento educacional de mi hijo, de mi hija, pasó esto, me voy. Porque ni siquiera es que mi jefa pueda decir que no, ojo con eso. Entonces, el tiempo, la ley tampoco lo determina, y ese es el tiempo que la Dirección del Trabajo determinó, entre que me avisan
y mi hijo o mi hija salga de ese estado de emergencia que ponga en peligro su integridad física, su integridad psíquica. Ojo también con eso, no es solo algo físico. Y por último, dentro de los derechos, algo que es súper importante es el aviso a la inspección del trabajo, porque uno dice, bueno, ¿y cómo hago yo empleador también para que las personas, yo sepa que esto es real, yo sepa que es verdad, independiente que, bueno, hay gente inescrupulosa, pero que uno no ocuparía esto falsamente, pero para que tanto trabajadores y trabajadoras estén más seguros, empleadores y empleadoras estén más seguros, que el trabajador o trabajadora que tenga un hijo o hija con trastorno, que se ha diagnosticado con trastorno del espectro autista, deberá comunicar a la inspección del trabajo esta circunstancia. ¿Cómo lo va a hacer? La oficina va a ser primero en la DT, en la dirección del trabajo que sea, que corresponda al domicilio del progenitor, progenitora o quien tenga al niño adolescente bajo su cuidado. Es decir, hay distintas direcciones del trabajo depositadas en Santiago, yo vivo en San Miguel, qué sé yo, en San Miguel, voy a esta dirección del trabajo, hay que buscar esa. O está con la abuela, donde viva la abuela, ahí vamos a tener esa dirección del trabajo. ¿Se puede hacer por internet? Efectivamente uno se mete en la página de la inspección de trabajo y hay un enlace que te manda directamente a rellenar eso, te deja como una hoja de inscripción, creo, y te mandan, probablemente ahí te piden el certificado, o simplemente puedo ir a la inspección del trabajo, yo creo que de repente resulta un poco más fácil, la inspección del trabajo funciona muy bien, y ahí señalar, mire, tengo esta situación, quiero venir a inscribir esta circunstancia, que tengo un hijo o hija debidamente diagnosticado, acá tengo el certificado médico, entonces eso al tiro ya voy a estar habilitado o habilitada para esta circunstancia también, porque eso también nos protege un poco de decir, bueno, cómo yo lo hago sin que en el fondo para el empleador o empleadora digan, no sé si esto es real o no, hay que ponerse en todas esas circunstancias. Por último, quiero ver un poquitito los deberes y responsabilidades de la organización, que, como les comentaba, en primer lugar, el empleador no podrá efectuar descuentos en las remuneraciones, que se los mencionaba antes, pero esto también sirve para hacer énfasis en qué cosas no podemos o podemos hacer, tanto como organización, es que no se van a poder efectuar estos descuentos en las remuneraciones porque el tiempo en que el trabajador o trabajadora asista a esta situación va a ser considerado como trabajado. Así que eso va a ser la primera como obligación. Y en segundo lugar, el empleador, dale nomás la segunda, Gavita, el empleador no podrá determinar la salida del trabajador o trabajadora en dichas circunstancias como intempestiva o injustificable, que les mencionaba que no van a poder hacer, es decir, no me pueden despedir porque yo salí de esta situación y luego mi jefe o mi jefa me diga, bueno, tú estás despedido porque saliste, fue injustificado. No, eso no lo van a poder hacer. Hay otras consideraciones que también nos van a servir para las organizaciones, para la atención a público, que ahí obviamente nos va a servir como Corona, como en tienda, a gerentas, etcétera, pero ahora eso lo va a pasar a ver mi compañera Nora, y vamos a ver posibles ajustes y cómo nos vamos a tener que ahí ajustar, o cómo vamos a tener que, o qué consideraciones vamos a poder tomar también como organización. Igual cualquier duda me la van dejando en el chat y las vamos a ir resolviendo al final, así que ahora las dejo con mi compañera. Muchas gracias, Constanza. Pasamos a la siguiente entonces. Gabriela, te pido que salgan todos los cuadros al tiro, por favor. Ya, genial. Revisemos entonces algunos posibles ajustes que podemos aplicar para promover la inclusión de las personas con trastorno del espectro autista. Importante aclarar de que estos ajustes son sugerencias, va a depender de la necesidad de apoyo de cada persona, por supuesto, pero hay algunos elementos que podemos tener en mente para ir aplicando dentro de nuestra interacción con personas del espectro autista. Primero, lo que tiene que ver con la anticipación a los cambios. Como habíamos hablado al inicio, ¿verdad? Estas son personas que tienen rutinas bastante rígidas, que son bastante concretas y por lo tanto se benefician de que se anticipen cambios importantes dentro de su vida o de su rutina en sí. Por ejemplo, la llegada de un nuevo hermanito o hermanita, es necesario poder anticiparla. Cambios importantes en el puesto de trabajo, como un cambio de sucursal. Estoy dando algún ejemplo. O incluso dentro del establecimiento educacional, algún tipo de evento especial que se vaya a realizar en el colegio, siempre es bueno que a la persona se le anticipe de antemano, así no la tomamos un poco por sorpresa, ¿verdad? Donde tienen estas dificultades para enfrentar esos cambios. También evitar la exposición a estímulos molestos,
digamos, o en sí mismo la exposición a un estímulo controlado. Esto entendiendo de, como yo les había mencionado antes, algunas personas con trastorno del espectro autista son hipersensibles o hiposensibles, ¿verdad? Entonces, si la persona es hipersensible a los ruidos, claramente evitar la exposición a ir a lugares donde hayan estos ruidos excesivamente fuertes, donde imagínense que para la persona es como que fuera más fuerte aún de lo que es para mí, ¿cierto? Evitar ese tipo de exposición, o inclusive a veces es más bien como sensorial desde lo más táctil, si han tenido la oportunidad de interactuar con personas que tienen trastorno del espectro autista y algunos que les molesta las etiquetas de la ropa o ciertas texturas al comer, ¿cierto? Evitar ese tipo de exposición, o al contrario, las personas que son hiposensibles, que necesitan como un estímulo más fuerte. Hemos visto que de repente en el colegio, como necesita esto de estar sintiendo algo, el incorporar alguna especie de cinta abajo en las patas de la mesa para que el niño pueda estar ahí con el pie tocándolo constantemente y le permita concentrarse también en sus deberes escolares, es una forma de exponer un estímulo controlado, ¿cierto? Donde esta persona pueda tener ese input sensorial sin tampoco que vaya en desmedro de su salud o de también el bienestar de los demás. Y también establecer en la medida de lo posible estrategias para cierta eventualidad o problemas sorpresas que puedan aparecer. Esto viene un poco digamos, en coherencia con lo que era la anticipación, ¿cierto? Hay ciertas cosas que podemos anticipar y otras que claramente no vamos a poder anticipar, como podría ser un ejemplo súper claro en Chile, lo que es eventualmente un temblor, un terremoto, ¿verdad? Nadie lo puede anticipar, sin embargo, es una especie de eventualidad sorpresa que todos sabemos que puede suceder, y por lo tanto con las personas que tienen trastorno del espectro autista es también súper saludable que se puedan establecer estrategias frente a eso. Entonces, cuando venga un temblor, que nadie sabe cuándo va a ser, pero cuando venga vamos a hacer ABC, ¿verdad? Para que la persona sí tenga un curso de acción súper claro, y eso también le permite tener esta rutina también más rígida. Ahora, estas consideraciones que yo les estoy comentando, si se dan cuenta, sirven como para las personas que tienen niños o niñas con trastorno del espectro autista, para aquellos que tienen familiares o conocidos, etcétera, pero también me gustaría comentarles algunos ajustes que inclusive se pueden aplicar en su contexto de tienda, ¿cierto? O en la vida cotidiana, enfrentándonos quizás con personas del trastorno del espectro autista que no son familiares ni conocidos necesariamente. Y para eso es súper importante, en primer lugar, que seamos conscientes de la neurodiversidad. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente estamos todos súper acostumbrados a enfrentar personas solamente que sean neurotípicas. Entonces, cuando alguien se comporta de una forma distinta, o yo le hablo y no me mira a los ojos, uno tiende a ofenderse más que a pensar, hoy quizás la persona tiene trastorno del espectro autista. O pasa también incluso con personas con otras diversidades que uno tiene en su cabeza, ¿verdad? Como un prototipo de cómo debe comportarse una persona, y cuando se salen de esa norma, yo tiendo a ofenderme o a actuar a la defensiva, o inclusive cancelar un poco a la persona y alejarme de ella. Entonces, lo primero es, seamos conscientes de la neurodiversidad. Si veo una persona que se comporta de una forma distinta, que me pueda parecer extraña, quizás me puedo replantear que de pronto la persona no es que esté siendo mal educada conmigo, sino que de pronto es una persona neurodivergente. Bueno, ¿qué otra cosa podemos aplicar? Primero, apoyos visuales que faciliten la información. ¿Se acuerdan que habíamos conversado igual que algunas personas que tienen el trastorno del espectro autista no adquieren lenguaje hablado necesariamente, o tienen otras formas de comunicación? Entonces quizás si yo le quiero preguntar por qué polero, pantalón va a llevar, estoy inventando, ¿verdad? Le puedo mostrar los colores disponibles o las tallas para que la persona me pueda indicar, y así yo la puedo orientar de mejor manera. También tener cierta flexibilidad frente a la interacción, ¿verdad? Como les comentábamos antes, muchas veces estas personas tienen alguna dificultad para mantener normas sociales referentes a la comunicación, como puede ser el que no me vean a los ojos cuando yo le estoy hablando. Entonces, en ese aspecto, yo les recomiendo, por favor, tener esa flexibilidad, no buscarle la mirada, un poco decirle, cuando uno habla con una persona, la tiene que mirar a los ojos, ¿cierto? Porque uno tiende un poco a ofenderse. Entonces, tener esa flexibilidad siempre y cuando nos podamos entender y podamos apoyar a la persona en realizar la compra o el servicio que le estemos prestando, eso finalmente es lo importante.
priorice siempre el uso de un lenguaje simple y concreto. Y esto es en realidad un ajuste que nos beneficia a todas las personas, especialmente a personas con trastorno del espectro autista, pero en realidad todos preferimos que nos hablen mejor con un lenguaje más simple, ¿verdad? Para hacerlo más fácil para todo el mundo. Y concreto, nosotros sobre todo acá en Chile también somos mucho de la jerga o de hablar con dicho, entonces no, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, ya. Para una persona que es concreta, es literal, camarón que se queda dormido, se lo lleva el río la corriente, qué sé yo. No va a haber el sentido que uno dice, que uno tiene que reaccionar o si no, como que pierde, ¿verdad? No, entonces vamos a tratar de evitar quizá el uso de tanto modismo, digamos, relacionado a más, que tenga que abstraer y que no sea tan concreto, ¿cierto? No sé si ahí quedó quizás claro eso. Y por supuesto, permitir el acompañamiento por parte del cuidador o cuidadora, en el caso, por ejemplo, si la persona requiere ingresar al probador o requiere estar en algún espacio más reducido, que necesite estar con su cuidador, que nosotros también le podamos permitir esa asistencia. Sigamos con la próxima lámina. Bien, y con respecto a recomendaciones ya a nivel como organizacional, por supuesto también para promover lo que es la inclusión laboral de personas con trastorno del espectro autista. Paréntesis, a todo esto uno usualmente se imagina como más niños con trastorno del espectro autista, porque como esto se detecta más tempranamente, pero estos niños crecen, se transforman en adultos y por supuesto también tienen el derecho a trabajar. Y bueno, en primer lugar es que la organización se capacite en temáticas de trastorno del espectro autista y sobre todo en estrategias para poder apoyar a estas personas. Y por supuesto a raíz de esto mismo generar políticas a nivel organizacional que permitan a estas personas participar en igualdad de condiciones. Desde el inicio, ¿verdad? Generar un reclutamiento y selección inclusivo. ¿Cómo vamos a tener compañeros o compañeras con trastorno del espectro autista si ni siquiera logran entrar a la organización, ¿verdad? Por ende, es súper importante trabajar con los equipos de reclutamiento y selección. Trabajar también en alianza con organizaciones que apoyan a personas con trastornos del espectro autista y que además nos permiten asesorarnos de los cambios necesarios que la persona pueda requerir. Realizar ajustes razonables que permitan a las personas del espectro, ¿verdad?, el pleno goce y disfrute de los productos y servicios, que es un poco lo que veníamos conversando anteriormente, de estos ajustes que podemos ir haciendo en la atención o en el trabajo mismo, y ofrecer siempre una información clara, concreta y accesible sobre los servicios en un lenguaje más bien sencillo. La siguiente, por favor. Ya, entonces estaríamos listos con la presentación. Les dejamos por favor este espacio de pregunta para que ustedes nos puedan comentar alguna duda o inclusive comentario de los que le pareció también esta instancia. Gracias Nora, Constanza. Ay, se me apagó la cámara, ahí sí. Bueno, vamos a partir por las dudas que fueron dejando en el chat las personas mientras avanzábamos, así que voy a comenzar, dame un segundito. Dice acá, bueno, hay algunas que se han contestado, pero nunca está de más volver a refrescar, ¿cierto?, lo que ya vimos. Así que, bueno, dice acá, Daniela Pardo nos comenta que hace unos meses atrás su hija fue diagnosticada con TEA, y ahora ella indica que uno debe conocer mucho todas las condiciones que ellos tienen y cómo saber vivir con ellos. Y más abajito, Cecilia preguntaba también que ¿quién es el encargado de evaluar y diagnosticar el TEA? Bueno, Daniela ahí que conoce del tema le contestó que el neurólogo y el terapeuta. Cuéntenos ustedes un poquito, ¿el terapeuta tiene que ser un psicólogo? ¿Cómo es ahí el diagnóstico? Claro, Hola, Javiera. perdón. Perdón. Pensé que me programó Nora, disculpe. No te es preocupes. problema, Dani. Daniela, efectivamente iba a decir que lo que tú comentabas es correcto. Ahora, es importante entender que la sospecha diagnóstica puede venir de parte de otros profesionales de la salud, como psicólogos, terapeutas ocupacionales también. Inclusive recuerden que incluso la ley por ahí explicita de que sospechas diagnósticas desde recintos educacionales también los va a tomar ahora el sistema sanitario. Ahora, como bien nos comentaba Daniela, el profesional, digamos, como por excelencia, que es quien da el diagnóstico, es neurólogo o neuróloga, ¿verdad? Ese es como el profesional por excelencia que diagnostica el trastorno del espectro autista.
Perfecto. Después abajito Daniela pregunta si uno debe informar a la empresa sobre la condición ya diagnosticada y en qué se nos puede apoyar, que ya lo fuimos viendo en el webinar, pero el tema de si uno debe avisar a la empresa. Ay, la ley no dice nada de avisar a la empresa. La ley solo dice que hay que avisar a la inspección del trabajo. Si uno de igual de buena fe o teniendo una buena relación con mi jefe, con mi jefa, con mi organización, obviamente que yo creo que no hay problema en que decirle a mi organización o a mi jefatura para que sepa también mi realidad. Obviamente que eso también hay un tema de comunicación y esto no significa que en el fondo yo solo voy a la inspección del trabajo, no le aviso a nadie más, sino que obvio que esto permite también que mi jefatura quizás sepa la realidad en la que estoy, poder apoyarme quizás mejor en esos casos. Yo sé que Corona está súper comprometido en estos casos, no solo con trastorno del espectro autista, sino que con muchas otras diversidades. Entonces, yo creo que la ley no lo dice, pero dice que hay que anotar como esta inscripción o este diagnóstico en la inspección del trabajo, pero yo siempre creo que si uno tiene ahí su buena comunicación, le puede avisar a la jefatura, cosa que mi jefatura también sepa, que me puedan apoyar, nos puedan dar ciertas directrices, etcétera. Pero en realidad la ley no lo dice, y ahí donde la ley no distingue, no es lícito para nosotros distinguir. Sí, igual en honor a la transparencia, siempre contar con la inscripción que nos comentaba Constanza que hay que hacer yo tengo un hijo o hija diagnosticado con TEA y tengo que inscribir eso en la inspección del trabajo, siempre contar con esa inscripción. A ver acá. Ya, acá hay otra pregunta. En caso de tener que salir, ¿se debe justificar con algún documento? Ya, justo el que estábamos conversando, ¿cierto? Ahí hay que tener un documento de que está inscrito, ¿cierto? En la inspección del trabajo, siempre contar con ese certificado. De igual manera, la inspección no nos dice que tengamos que tener específicamente como, hola, voy a ir con este documento, pero sí como yo voy a la inspección del trabajo y inscribo, suena mal inscribir quizás decirlo, pero anoto, registro que tengo mi hijo o mi hija con TEA o diagnóstico debidamente diagnosticado, probablemente al momento de yo meterme a la inspección del trabajo, en este link me va quizás a arrojar un tipo de, no sé si un certificado o algo así, pero sí me va a quedar esa como una especie de anotación, cosa que también quizás incluso yo ahí, la ley todavía es un poco escueta, pero probablemente quizás incluso la misma ley pueda avisar, o sea, yo creo que debería hacer lo que haga la inspección, avisar a la misma organización. Pero para siempre tener el respaldo, para no tener problemas, yo creo que háganse esta inscripción o avisar, y luego se lo mandan quizá a decirle a mi jefa, a mi jefe, o voy a ir a hacer esta situación y luego se lo dejo, cosa que finalmente esto nos sirve para transparencia, nos sirve para estar más apoyados y apoyadas, nos sirve para tener, ¿sabes? Esto no tiene que ser como escondido, sino que puedo ir y tener esta comunicación para poder hacerlo de un poco más, de forma más fácil. Pero hacer esa inscripción, sobre todo en la inspección del trabajo, y luego ahí pasarla a mi organización. Súper. Claudia nos pregunta si esto rige para ambos padres y tutores simultáneamente y si existe alguna regla de prelación para ello. Nuevamente ahí la ley habla de padre, madre, el que tenga el cuidado personal, tutores, cuidar, incluso habla de progenitores o progenitoras. En ese caso, nuevamente, donde no hay, yo sé que cuesta un poco en pero donde no se ha distinguido, no hay ningún orden de prelación, si está el papá, si está la mamá, si finalmente yo tengo un hijo diagnosticado, puedo concurrir a esta emergencia. Sea el papá, sea la mamá, sea la abuela incluso, porque puede que sea una abuela el que tenga el cuidado personal en ese caso. Por ejemplo, estoy poniéndome el caso que quizás no estén necesariamente con el papá o con la mamá o con el progenitor, o el progenitor o progenitora no existe, etc. Perfecto. Bueno, ahí Daniela respondía que se supone, claro, como dice Constanza, que debiese ser para ambos. Acá hay otra pregunta, dice, como empleador de parte de la ADT, ¿llegará algún aviso que empleados realmente acudieron a urgencia? Que es lo que le estabas hablando tú, Constanza. Claro, ahí nosotros no tenemos cómo, y tampoco nos es lícito preguntar o ir al colegio a ver que efectivamente el trabajador o trabajadora haya ido o no haya ido, etc. Solamente, y lo que ha dicho hasta ahora la Dirección del Trabajo y lo que ha dicho, lo escueto que finalmente nos señala la ley es que el padre, madre, tutor, progenitor, progenitora va a poder acudir a esta emergencia
no habla de una comunicación que haga la inspección del trabajo. Yo creo que igual, de todas maneras, me parece que es una buena instancia que la inspección comunique quizá a la organización por el hecho de que fue inscrito, o yo dejé anotada esto, pero no hay nada de que yo pueda ir a averiguar al establecimiento, de que efectivamente ocurrió esta emergencia, etc. O sea, yo ahí incurro incluso en algo que estaría un poco fuera de la ley. Entonces, ahí al menos en ese sentido, no hay forma de saber cómo si esta urgencia ocurrió o no ocurrió. Quizás más adelante la inspección pueda entrar a profundizar en estos temas, eso siempre está abierto. Dice también, ¿qué pasa si el cuidador no acude a la DT a dejar constancia? Si no hay una constancia de que tiene un hijo o hija diagnosticado con TEA. Ahí también, bueno, la ley nuevamente no nos dice mucho, pero claro, ahí sí sería independiente que eso va a tener quizá, o sea, si yo le digo a mi jefatura, por ejemplo, voy a ir a esta emergencia, probablemente mi jefatura no me va a poder decir que no me va a poder decir que usted no puede salir, no vaya, por ejemplo. Pero el hecho de que no esté inscrito quizá podría, o sea si mi jefatura, no sé, duda de mí, quizá podría ahí interpretar como mi salida como injustificada, porque no dice, la ley específicamente no dice, si es que no está avisado en la inspección del trabajo, no van a poder salir, tampoco dice que van a ser despedidos, mucho menos, pero habla de la inscripción. Entonces, lo que mejor podemos hacer es hacerlo. Yo sé que todo el mundo no lo va a poder hacer de inmediato. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las situaciones que la crisis ocurrió hoy y yo me enteré de esto hoy y recién, no sé, todavía no he podido inscribir esta situación o todavía no tengo el diagnóstico específico? Sé que hay como una nebulosa un poquito ahí que de repente no sabemos bien qué hacer. Yo creo que por buena fe las organizaciones, por cierto, deberían apoyar estos casos, porque igual el artículo ya salió, pero tratar en la medida de lo posible, avisar lo más pronto posible a la inspección, ahí se pueden meter, como les decía, por la página web, pero no dice en ningún momento que me van a despedir, ni dice en ningún momento que no se puede hacer, etcétera. Pero ojalá hacerlo lo más pronto posible, pero lamentablemente la ley no dice, mire, no va, ¿qué pasa si no inscribe? Sino que le va a pasar esta circunstancia. Entonces todavía queda ahí como medio en ese espacio. Lo que yo llamo es que lo hagamos apenas podamos. Dice, la ley habla solo de niños y adolescentes TEA. Mi hijo tiene 20 años y está en la universidad y aún necesita ayuda y a veces se descompensa. Sí, eso, yo sé que eso, bueno, de hecho a mí me pareció también ahí como una falla. Lamentablemente por ahora habla de menores de edad, niños, niñas, adolescentes en establecimientos educacionales, ya hace énfasis en enseñanza parvularia, básica y media. Entonces, por ahora esta situación no nos estaría abarcando en caso que fuese universidad, lo que no impide que mi organización me apoye. Ahí Sí. yo creo que siempre es bueno dejar... Nora, perdón. Ahí Constanza, sí, solamente me gustaría complementar lo que tú estás diciendo, que con respecto a lo que es educación superior, lo que sí dice la ley es que está en deber digamos, la entidad de educación superior aplicar los ajustes razonables que requiera la persona. Y en ajustes razonables tenemos una tremenda área gris que podríamos también sugerir, inclusive estos espacios como de privación más sensorial, sobre todo cuando las personas se encuentran en una situación compleja. Y también lo que sí, y ahí Constanza tú también me confirmas, donde sí digamos, se da el apoyo en toda edad es los recintos de salud, digamos el acompañamiento del cuidador o cuidadora, eso está para cualquier edad. Exacto, no, e incluso como bien dice mi compañera, si bien la ley en el artículo dice esto, en el fondo estas salidas para casos de, en el fondo niños, niñas, adolescentes que estén como en colegio, qué sé yo, como dice Nora, también las universidades, o sea, ustedes ahí, pues la ley es cortita, debe tener 7, 10 páginas máximo, yo sé que de repente puede ser un poco más complejo el lenguaje, pero habla en sencillo y habla de los ajustes que van a tener que realizar también las universidades. Y ahí en ese sentido yo creo que tanto la organización de la que yo formo parte, como quizás si mi hijo está en la universidad, me puedan permitir quizá una salida, me puedan permitir cierta ayuda, la misma universidad, como dice Nora, va a poder quizás tomar ciertos resguardos y los establecimientos de salud van a tener que tomar resguardos, van a tener que capacitarse, o sea, la ley habla mucho de educación. Acá, y yo solo lo dejo como modo de profundización para no extenderme tanto en el tiempo, que la ley siempre queda escueta, siempre queda corta.
Yo, a pesar de que soy abogada, siempre digo las leyes quedan cortas. Lo que necesitamos es educación, es prevenir, es educar. Y en ese sentido la ley aborda mucho la educación. Y hay ciertas obligaciones de capacitación como para ciertos funcionarios y funcionarias públicas en temas en salud. Por ejemplo, tienen cierta obligación de capacitarse, en educación, etcétera. Entonces, van a haber ciertos sectores que van a tener que capacitarse, que vamos a tener que tener lenguaje más claro, etcétera, pero esto es acompañado, la parte laboral es acompañada de toda esta campaña que nos va a ayudar a tener una sociedad también más inclusiva. Entonces, las personas que tengan esta situación con hijos o hijas más grandes, no creo que se sientan como en ese desamparo, porque igual aborda más aristas. Disculpen lo extensa. Sí, Constanza, bueno, quedan 4 preguntas, en honor al tiempo vamos a hacer estas 4 y ya vamos a ir terminando. Entonces dice acá, ¿qué sucede si mi hijo tuvo una semana 5 episodios y me tuve que ir? ¿Debo justificar de alguna forma? No. Perfecto. No. Bueno, ya. Nuevamente ahí, quiero reforzar eso. No me pueden pedir justificación porque la ley no lo dice. Si la ley no lo dice, a nadie le es lícito distinguir como particular. Lo que dice la ley es lo que yo tengo que pedir. Yo sé que de repente queda esto es lo que me va diciendo la DT, ustedes por último ahí cuando vayan a hacer esta inscripción ahí pueden ir haciendo estas dudas, pero por ahora el empleador o empleadora no puede pedir ningún tipo de justificación. Por cierto que tenemos que tener esta inscripción y por cierto es que no queremos que haya como una situación como que no sean reales, pero yo sé que obviamente que los padres y madres con hijos diagnosticados, esto puede pasar más de una vez, por cierto, en una semana. Ya. Dice acá, dice, contamos con una colaboradora tutora que no tiene cuidado durante los fines de semana, ya que durante la semana su hijo se encuentra en clases. Él está en grado 3. ¿Es posible dar fines de semana libres si tiene algún certificado? No entendí muy bien la pregunta. No sé a qué se refiere con eso. Es de La Serena. No sé si alguien ahí nos podría explicar un No sé poquitito. si tú Voy a entendiste seguir. mejor, Nora. ¿A qué se no entendí Mira, muy- sí, me costó un poco entender la pregunta, sin embargo, de todas maneras, la ley en ningún momento explicita que se puedan dar días libres como Ajá. completo. Mm. Lo que decía la Constanza, ¿verdad? Están estos permisos, que en realidad más que un permiso que uno pueda llegar y salir para la emergencia independiente del tiempo que aquello le implique, pero el establecer fines de semana libre, entiendo con ahí toma ayuda, está fuera del alcance de la Sí, o ley. sea, no, claro. No, la ley no dice nada de ese tipo de situaciones tan particulares, quizá. Solamente nos da estos permisos para estos casos. Sea cuando sea, si yo trabajo fin de semana y mi hijo tiene una crisis, porque habla, claro, de establecimiento educacional, entonces, salvo que efectivamente vaya a un tipo de establecimiento educacional el sábado, podría pasar una situación así, pero no habla de días libres, ni mucho menos. Bueno, y se repiten hartas preguntas con respecto a de si la ley habla solo de emergencias, porque dice qué pasa cuando empiezan con sus terapias, como se debe tener ahí alguna consideración o ahí sería solo después del trabajo. O sea, ¿a qué te refieres? La ley habla claro, justamente de una emergencia mientras el niño o niña esté en el establecimiento educacional o adolescente. El otro tema que sea con terapias, con otras situaciones, va a ser abordado, yo creo que ahí Nora me puede complementar con el tema de educación, de prevención, de ajustes razonables, de cómo como institución, como organización, como colegio, universidad, empresa, lo que sea, tomo yo también otros resguardos. Ahí no sé Claro, si sí, entiendo que lo que se refiere la pregunta es que en el caso que el chico o chica con trastorno del espectro autista empiece terapia y estas terapias de alguna manera coincidan con los horarios laborales, entiendo que a eso se refiere, si a la persona se le va a dar el permiso para que lleve al joven a la terapia, y claro, al igual como lo anterior, esto está fuera del alcance de la ley porque explícitamente dice que es solamente para emergencias que puedan afectar el bienestar psíquico y físico de la persona. Claro, Y ahí ya perdón. perdón, solo para reforzar, ahí claro, el tema de permiso es algo que uno ve con la organización porque es un tema de terapia y que entendemos que en ese momento quizás está dentro, el niño, niña, adolescente no está en una situación de emergencia. Lo importante que nos da la ley es que nos da un apoyo para situaciones críticas, que de repente quizá el niño, niña, adolescente no se nos llamaban y yo no podía salir rápido, ahora sí vamos a poder tener esta instancia, pero todo lo demás vamos a tener que seguir hablando con nuestra jefatura o hablando de esos permisos para salir, qué sé yo.
Y ya la última pregunta, como para cerrar, pregunta acá Ana María si esta ley solo contempla niños TEA, porque dice, ¿qué pasa si mi hijo o hija sufre crisis de angustia y de ansiedad, pero no tiene un diagnóstico de TEA? Claro, ahí justamente habla de debidamente diagnosticados. Efectivamente tienen que ser diagnosticados, sea por un neurólogo. Bueno, ahí Nora me puede complementar porque quien efectivamente dan estos diagnósticos yo no lo tengo tan claro, pero tiene que ser diagnosticado con TEA. Ahí quizá yo me imagino que si hay algún tipo de duda o que yo no sé si es que efectivamente pueda tener, yo creo que ahí tendría que llevarlo como a una terapia con neurólogo, no sé, Norita, y tú me puedes complementar un poco mejor. Claro, bueno, el tratamiento que tiene cada persona va a depender claramente de sus necesidades personales. Ahora, claro, en este escenario es súper lamentable de que la ley sea restrictiva, digamos, en este caso muy bueno para las personas y las familias que tienen personas con trastorno del espectro autista, triste para las otras personas que también requieren este tipo de ajuste y tristemente no pueden acceder a los beneficios de la ley. Sin embargo, a modo de aliento, ¿cierto? También quiero reiterar de que un beneficio que quizá está hecho para personas con trastorno del espectro autista, pero también pueda apoyar a muchos niños y niñas que tengan otras necesidades educacionales o necesidades emocionales al respecto, es que los profesionales dedicados a la educación van a tener esta capacitación o adquisición de herramientas para trabajar con personas TEA, pero también sabemos que esas estrategias pueden servir para abordar otro tipo de problemáticas también. Entonces, claro, tristemente no, la ley aplica solamente para personas con trastorno del espectro autista en lo que es los permisos y tal, pero sabemos que de forma inherente también muchos niños y niñas se van a ver beneficiados de que sus profesores, sus docentes tengan estas estrategias para poder abordar este tipo de necesidades. Gracias Constanza y Nora. Bueno, cualquier duda que vaya surgiendo la pueden enviar a cualquiera de nosotras del equipo de Talento, Diversidad e Inclusión. Y también vamos a enviar un material en el que obviamente nos ayudó Constanza, Nora y Gabriela, donde hay información y el resumen de lo que hemos hablado hoy día, ¿ya? Así que en honor al tiempo, estamos ahí unos 5 minutitos pasados, les acabo de dejar en el chat, lo voy a volver a poner ya que se están despidiendo y todo, el link para que puedan contestar la encuesta y ahí nos pueden indicar qué les pareció y ver también qué temas podemos tratar a futuro, o también pueden escanear el QR que está apareciendo ahora en pantalla. Así que gracias a todos por el tiempo, por conectarse, por participar y obviamente millones de gracias a Constanza, Nora y Gabriela por explicarnos obviamente todo lo que es la ley. Así que muchas gracias, chiquillas. Gracias a ustedes, a todos y a todas por sus preguntas. Esperamos que de verdad los haya ayudado, las haya ayudado y que, bueno, de a poquito vamos haciendo estos pequeños avances que nos pueden ayudar como sociedad, como familia, de todo. Y sé que Corona está súper comprometido con esto, así que esperemos que vayan súper. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Todas. Tengan buen día. Estén bien. Muchas gracias. Chao, Chao. gracias. Buen día. Chao, buen día. Chao, chao.